Amén. Buenas noches, jóvenes señoritas. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Espero que sus familias y en sus casas pues todos estén bien. A pesar de la crisis pues Dios nos guarda, a pesar de todas las cosas Dios está con nosotros y Él nunca nos va a dejar ni nunca nos ha dejado, ¿sí? Todo es cuestión de que nosotros habitemos bajo el abrigo del Altísimo para que moremos bajo su sombra, del todo del Omnipotente. Y en esta noche vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios ahí donde tú estás, en la comunidad de tu hogar. Vamos a darle muchas gracias a Dios por que hasta el día de hoy pues Él nos tiene aquí. Él nos tiene con paz, con bendición y a pesar de que nuestras almas o nuestros corazones se vean afligidos por las situaciones que nos rodean, pues pedirle a Él esa paz y esa tranquilidad que solo Él puede dar, que Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces en esta noche quiero que todos cerremos nuestros ojos y le demos muchas gracias a Él por todo lo bueno y grande que es y vamos a colocar esta noche su palabra en las manos de Él, que Él sea el que hable a través de este servidor y que realmente pues pongamos atención, que preparemos nuestros corazones. Si estamos haciendo otra cosa sería bueno pues que dejáramos un ratito lo que estamos haciendo, no seamos como Marta, sino seamos como María y prestemos atención a lo que Dios desea hablarnos en esta noche. Sin más que agregar, vamos a dar inicio y vamos a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios amado, te damos infinitas gracias, Padre Celestial, porque el día de hoy, un día viernes, Padre, de otra semana, tú nos tienes con vida, tú nos tienes con salud, tú nos tienes bendecidos. Y si, Padre Celestial, te hemos fallado, te pedimos perdón por fallarte, Señor Jesús. Nosotros queremos servirte con todo nuestro corazón, nosotros queremos darte la gloria a ti, nosotros queremos, Señor Jesús, entregar lo mejor de nuestras vidas a ti. Y en esta noche te pido que nos ayudes a preparar la tierra en nuestros corazones para que tu palabra quede plantada y germine, Señor Jesús, y ayúdanos a regarla día con día en la búsqueda de ti, en intimidad y en la lectura de tu palabra, Señor Jesús. Entregamos esta noche en tus manos, entregamos esta prédica en tus manos y pues te damos la gloria por todo, Señor amado. Amén y amén. Bueno, jóvenes y señoritas, ¿cómo les va? Pues espero que bien, espero que ya todos estén ahí en sus hogares. Vamos a ver este tema, se llama una vida renovada. ¿Por qué le nombramos una vida renovada? Ok, bueno, una vida renovada. Muchos de nosotros podemos entender de muchas formas una vida renovada. Las personas hoy en día sí prestan mucha atención a los logros de la vida, a cómo crecer personalmente, cómo ocupar algún cargo importante, buscan también un posicionamiento socioeconómico que los haga verse mejor tal vez, por mera satisfacción personal, ¿sí? Dejan que el egoísmo entre en sus vidas, que ese ego crezca dentro de las vidas de ellos, ¿sí? Y empiezan a cegarse, empiezan a colocar un velo en sus ojos y dejan de ver la gloria de Dios y dejan de percibir todas aquellas cosas de las cuales Dios nos quiere revelar y todas aquellas cosas de las cuales Dios quiere mostrarnos, ¿sí? Hay muchas personas que pueden tener casas enormes, pueden tener los mejores lujos y todo eso, pero nadie les visita, nadie está con ellos, siempre están solos. Entonces, realmente todas las cosas son vanidad de vanidades. Y nosotros, como cristianos, si ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debería de haber un cambio radical en nuestras vidas, ¿sí?
Recuerden que el título es Una vida renovada, ¿sí? Entonces, como cristianos, nosotros debemos de buscar, ¿sí?, de manera ferviente ese cambio radical en nuestras vidas. Al momento de que nosotros, pues, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues estamos haciendo algo muy importante, que nos estamos de inconversos a personas conversas, y en las cuales ya aceptamos la divina y obra redentora de Cristo Jesús y entramos bajo la gracia de Él. Pero no queda solo allí, no queda solamente en aceptar. También cuando nos bautizamos, lo veíamos, no tampoco es ya me bauticé, ya acepté a Dios, ya hice esto, ya aquello, entonces ya estoy salvo. No es así. Cuando nos bautizamos, también el bautizarse pues es prácticamente un pacto de santidad con Dios, de morir al viejo hombre o mujer y hacernos nuevos para Él, ¿sí? Y no consiste en la limpieza del cuerpo, sino consiste en la limpieza del alma, que se busca continuamente día tras día para que Dios obre en nuestros corazones. Amén. Entonces, nosotros debemos de ser llevados por el Espíritu Santo de Dios para que Él renueve nuestros pensamientos y dejemos a un lado las carnalidades. Y si llegamos a pecar, que logremos restituirnos de una manera muy rápida y que logremos levantarnos cuando caemos, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas y es Él el quien redarguye nuestros corazones y es Él el quien nos evita pecar como personas inconversas, ¿sí? Nosotros como jóvenes, como señoritas, tenemos tantas tentaciones a la orden del día, al alcance del bolsillo, con el celular, y muchas cosas se vuelven muy fáciles hoy en día para poder deslizar y poder caer en cosas que a Cristo Jesús no le agradan y que a nuestras vidas, a nuestras almas, no son provechosas. Dice que todas las cosas son lícitas, pero no todas nos edifican. Entonces debemos nosotros de pedirle mucha guianza a nuestro Dios, pero Él, la única forma de guiarnos es por medio del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. No lo podemos hacer por mera decisión, ¿sí? Porque eso sería meramente una obra de la cual nosotros estamos inventando, pero el cambio y la renovación no viene por una decisión humana, ¿sí? Es parte, pero no es la totalidad. El cambio, la renovación radical, viene por medio del Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nuestros corazones, ¿sí? Entonces, vamos a ver este versículo en Efesios 4:17 al 21 dice: Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Pues podemos ver aquí que las personas, ¿sí? En el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe esta palabra, hace mucho tiempo, de hecho, podemos ver que las personas de ese entonces tenían la actitud de muchas personas en el día de hoy. La ignorancia los domina y la dureza de su corazón oscurece el entendimiento y por ende están alejados de la vida que proviene de Dios. Y dice que han perdido toda la vergüenza y se han entregado a la inmoralidad, ¿sí? En cambio, si nosotros realmente conocemos de Cristo Jesús, deberíamos de estar apartados de todas esas situaciones y vivir de una manera correcta según lo que especifica la palabra de Dios, ¿sí? Entonces no seamos como esas personas, jóvenes y señoritas. Cuidemos mucho de nuestros corazones y cuidemos mucho de a quienes nosotros tenemos a cargo, ¿sí?
Nosotros en primera instancia debemos regenerar nuestras mentes. Recuerden que en nuestra mente está el campo de batalla. En nuestra mente es donde se libran las batallas. Ahí es donde ataca el enemigo. Y es allí donde nosotros debemos de ser fuertes. No debemos de ceder a esos dardos que manda el enemigo para que nosotros pequemos. Recuerden que el enemigo está vencido, pero nosotros luchamos contra nuestra carne. El espíritu lucha contra la carne y se oponen entre sí. ¿Sí? Y la carne no hace las cosas que debe de hacer. Pero si nosotros sometemos nuestra carne a la voluntad de Dios, a las cosas de Dios, vamos a empezar a ver una renovación. Pero la renovación parte de que el Espíritu Santo more primeramente en nosotros. Entonces, en el primer punto, renovando nuestras mentes, ¿sí? Nuestras mentes no deben de estar vacías, ¿sí? Sino llenas de los propósitos divinos de Jesucristo, albergando la palabra de Dios. Y en nuestros corazones lo que debe de existir es la llenura del Espíritu Santo. O sea, dos cosas bien vitales para regenerar nuestras mentes. Nuestra mente no debe estar vacía, sino lleno de los propósitos divinos de Cristo Jesús y albergando enteramente la palabra de Dios, es decir, la Biblia, lo que Él está escrito allí, ¿sí? Y en nuestros corazones debe existir una llenura del Espíritu Santo para que podamos ser regenerados en su totalidad, para que podamos ser renovados. Lo más importante que puede pensar el ser humano en esta vida es cuando piensa y medita en Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros meditamos y pensamos en todo lo que es Cristo Jesús y en su palabra, todo esto nos empieza a renovar de adentro hacia afuera. ¿Sí? Es Cristo Jesús el que nos renueva, es el Espíritu Santo que nos renueva. Y nosotros no debemos de caer, ¿sí?, en dejar nuestra mente ociosa, porque la mente ociosa es como dejarle en bandeja de plata nuestra vida al enemigo. Ahí es donde el enemigo llega a habitar, es donde la mente ociosa, donde se llena los pensamientos de cosas malas, porque el enemigo siempre está enviando cosas negativas a nuestras mentes. Pero si nosotros no la ocupamos de la palabra de Dios y si en nuestro corazón no está la llenura del Espíritu Santo, tengan por seguro de que vamos a caer, ¿sí? Entonces, meditemos en todo lo que es Cristo Jesús. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, realmente todo esto cambia nuestro matrimonio, cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar acerca de los estudios, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales y en la forma en la cual nosotros buscamos de Cristo, ¿sí? En segundo punto, la transformación no es externa. Ok, ¿por qué la transformación no solo es externa? Vamos a ver el siguiente versículo. Romanos 12:2 dice la palabra: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ok, o sea que si nosotros nos amoldamos al mundo, no vamos a poder ser transformados y mucho menos vamos a poder comprobar cuál es la voluntad buena y agradable, perfecta de nuestro Dios. ¿Sí? O sea que aquí nos están mandando a que nosotros debemos de ser renovados en nuestra mente primeramente. ¿Sí? ¿Por qué? Estar inconformes con el mundo, esto quiero que le pongan mucha atención. Cuando dicen, bueno, entonces ya no voy a aceptar todo lo que dice el mundo, como dice aquí, no nos amoldemos al mundo actual, ¿sí? Entonces, estar de manera inconforme con el mundo no es simplemente evadir externamente las conductas mundanas. Obviamente, eso está implícito, pero podemos evitar toda clase de comportamiento mundano y sin embargo no ser transformados. Lo voy a volver a repetir porque esto es bien, bien importante. Al estar nosotros inconformes con el mundo, no simplemente es evadir externamente las conductas mundanas, ¿sí? Podemos evitar toda clase de comportamiento mundano,
pero no ser transformados, ¿sí? ¿Recuerdan a los fariseos? Los fariseos probablemente evitaban toda conducta mundana. Tal vez no andaban prostituyéndose, tal vez no andaban robando, tal vez no andaban haciendo un montón de cosas que tienen que ver con el mundo, sino ellos leían la palabra de Dios, estudiaban y eran muy conocedores de la palabra de Dios. Pero ¿qué decía Jesús? Oigan lo que estos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eran sepulcros blanqueados, porque realmente la renovación no depende enteramente de nuestro ser, de nuestra humanidad, ¿sí? Sino realmente la renovación entera, ¿sí? Viene a través de que Cristo Jesús, que el Espíritu Santo está en nosotros. No somos nosotros los que nos renovamos porque decidimos evitar tal cosa. Ahí nos estamos santificando, es decir, apartándonos para Dios. Pero la renovación no la damos nosotros, la da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, primeramente nos ocurre esta renovación mentalmente, renovados conforme a la mente. Y luego nos ocurrirá de manera eterna. Nos va a ocurrir después. Es una metamorfosis total, ¿sí? Cuando Jesús toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y suben al monte a orar, pasa lo siguiente. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Imagínense, o sea, Cristo Jesús se transfigura ante estas tres personas con el motivo de enseñarles que hay un cuerpo glorificado. Pero ojo, esto es lo importante, resplandece como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. La palabra importante es se transfiguró. En el escrito original está como metamorfosis, ¿sí? Entonces, es una metamorfosis la que nosotros vamos a pasar, ¿sí? En el idioma original, como ya se lo dije, pues es la metamorfosis, también se le llama el monte de la transformación, ¿sí? Y de esta misma manera, los justos seremos transformados. Pero primero vamos a ser transformados mentalmente, ¿sí? Moralmente, y luego vamos a ser transformados como en cuerpo. Sí, y esto lo vamos a ver en Mateo 13:43. ¿Se recuerdan lo que decía al momento que Jesús se transfiguró? Resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y miren lo que dice Mateo 13:43. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. O sea, nosotros también vamos a ser transformados. Pero esta otra transformación de la que estamos hablando es ya a nivel, al nivel final, por decirlo así, ¿sí? En cuerpo, o sea, vamos a ser transfigurados de este cuerpo a un cuerpo glorificado, ¿sí? Pero inicialmente nuestra transformación aquí en la tierra empieza aquí, en la mente. La transformación, como yo lo dije al inicio, no, la transformación no consiste en cambiar la lista de acciones de la carne por la lista de acciones de la ley, ¿sí? Porque esto sería meramente una condición de decisión que cualquiera puede tomar sin ser transformado verdaderamente, ¿sí? O sea, cualquiera puede no pecar. Hay muchas personas que no son cristianas y viven una vida muy, muy íntegra moralmente, ¿sí? Pero no son transformados, no conocen de Dios, ¿sí? O sea que bien pueden, no, el hecho no es cambiar la lista de acciones de la carne por la lista de acciones de la ley, ¿sí? Porque esto sería una religiosidad, ¿sí? En cambio en la Biblia hay un pasaje donde Pablo reemplaza las obras de la carne y sí los reemplaza por los frutos del Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones,
sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí viene el reemplazo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que nos transforma? El Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestra propia carne, nuestra propia decisión no puede transformarnos. Si podemos, por el libre albedrío, elegir buscar a Dios, pero el Espíritu Santo de Dios es quien transforma nuestras vidas. Es por eso que debemos de estar buscando el Espíritu Santo de Dios y pedirle que nos bautice, ¿sí? Porque antes se bautizaba con agua, pero ahora ya es el Espíritu Santo el que bautiza nuestras vidas. Amén. Entonces, la alternativa cristiana ante la conducta inmoral, como lo acabamos de leer, no es crear una lista de nuevos comportamientos que supuestamente debería llevar un cristiano. Como se los dije, esto sería una religiosidad nada más, sino realmente la alternativa de la inmoralidad del hombre es el poder triunfante y la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas mediante la fe que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, vamos a leer lo siguiente. 2 Corintios 3:6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ok, entonces realmente la transformación de Dios es algo más profundo, ¿sí? Nosotros no estamos llamados a ser servidores de un pacto de letra, sino de algo más vivo que es el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. Porque la letra mata, ¿sí? Porque condena, pero el Espíritu es el que nos da la vida. Amén. ¿Sí? Entonces, de modo que la transformación es un profundo cambio interno, pagado con la sangre de Jesucristo y es llevado a cabo por el Espíritu Santo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, nosotros somos nuevas criaturas y dejamos al viejo hombre atrás. Sí y solo sí estamos en Cristo. De lo contrario, no va a pasar. ¿Sí? Bueno, la libertad de estar sujetos a Cristo. Amén. Aunque la vida cristiana es realmente, en la Biblia lo dice como sometimiento y esclavitud. Por eso la palabra a la voluntad de Dios, ¿sí? Aunque la vida cristiana es totalmente sometimiento y esclavitud a la voluntad de Dios, ¿sí? No es un sometimiento malo ni una esclavitud mala, ¿sí? La palabra de Dios, el sometimiento, lo podemos ver en Romanos 8:7, donde la mentalidad pecaminosa es enemigo de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. O sea, realmente para tener una vida cristiana, nuestra mentalidad debe estar sometida a la ley de Dios. Y somos esclavos de Dios. En Romanos 6:22 dice, pero ahora que han sido libertados del pecado, o sea, fuimos liberados de una esclavitud de pecado y se han puesto al servicio de Dios, por eso es que nos llaman esclavos por amor, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amén. Entonces, como estamos viendo el título, la libertad de estar sujetos a Cristo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, o sea, podemos ver que la voluntad de Dios es sometimiento, perdón, la vida cristiana es el sometimiento y la esclavitud a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero el Nuevo Testamento esboza y declara como una vida totalmente y radicalmente libre, a pesar que es sometida y esclavizada a la voluntad de nuestro Dios. Y eso lo dice en este versículo, en 2 Corintios 3:17. La palabra de Dios dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Amén, amén. Allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿sí? Pero también está en nuestro libre albedrío estar apartados de la esclavitud del pecado. Vamos a ver Gálatas 5:1, la libertad en Cristo. Dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. O sea, realmente, vamos a ver otra vez, vamos a sintetizar un poco esta sección, ¿sí? Entonces, estábamos hablando que la vida cristiana, ¿sí?, en Cristo Jesús, es sometimiento de esclavitud, pero el Nuevo Testamento lo indica como que la vida cristiana es totalmente y radicalmente libre porque el Espíritu Santo de Dios da libertad, y donde está el Espíritu de Dios es libertad, ¿sí? Dios viene y nos liberta, pero como dice este otro versículo, nos tenemos que mantener firmes. ¿Y a quiénes les dice? No se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. O sea, somos nosotros los que elegimos regresar al yugo de la esclavitud. Por eso debemos de permanecer en Cristo Jesús. Y como estamos viendo el tema de una vida renovada, en nosotros debe estar ese querer de no regresar a la esclavitud y buscar de Dios, porque vamos a obtener esa renovación a través del Espíritu Santo y la búsqueda continua de Cristo Jesús y de su palabra. Amén. Cuando hacemos de corazón lo que amamos, ¿sí?, hacer, somos libres. La transformación, al final, consiste en amar aquello que debemos hacer, y eso es libertad. O sea, cuando nosotros amamos aquello que debemos de hacer, ¿y qué debemos de hacer? Las cosas que Cristo Jesús nos envió a hacer. Entonces somos esclavos por amor y hacemos y amamos eso. Y hacer algo, ¿sí?, que amamos es igual a libertad. Vamos a explicarlo de otra manera. Ok, cuando una persona está presa, una persona ama salir, por decirlo así. Ama salir y le gusta ir a los centros comerciales y todo eso. Una persona X. Bueno, ¿y qué pasa si esa persona... voy a cambiar el ejemplo. Lo voy a volver con un ejemplo de trabajo. Una persona que desea toda su vida ser abogada, pero lo hacen estudiar medicina, por ejemplo. Entonces, esa persona va a estar haciendo toda la vida, va a estar estudiando la abogacía de una manera en la cual no le gusta. Y por ende no es libre porque hay una fuerza ajena que le está obligando a estudiar la abogacía, ¿sí? Pero, ¿sí?, pero esa persona quería estudiar medicina. Y cuando si esa persona estudiase medicina, estuviese haciendo lo que ama hacer y se sentiría libre. De la misma manera, la transformación en Cristo Jesús consiste en amar aquello que debemos de hacer. Hacemos aquello que amamos. Y eso que amamos es lo que Dios nos dice. Y eso es la libertad en Cristo Jesús, ¿sí? Nosotros realmente somos renovados por el Espíritu Santo. Es Él quien nos capacita y nos transforma como lo dice su palabra, ¿sí? La palabra de Dios en Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el levantamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Ok, o sea que es por medio de la renovación del Espíritu Santo que Él nos salva. No por nuestras obras, no porque nosotros decidimos cambiar la lista de pecados por la lista de cosas que son ética y moralmente aceptables, ¿sí? Sino realmente es por la obra del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ok, aquí ya estamos asentando un poco más
la idea principal en que la renovación no viene de nosotros, sino viene del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para ser renovados, porque es quien nos prepara para ver la gloria del Dios mismo. Y lo dice su palabra en 2 Corintios 3:18. Dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. O sea, nosotros, como con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque antes nuestros ojos estaban vendados, no podíamos ver la gloria del Señor, mas ahora podemos ver la gloria de Dios como en un espejo, ¿sí? Y somos transformados en su semejanza, a su semejanza, de gloria en gloria por la acción del Señor. ¿Y cuál es la acción del Señor? Que es el Espíritu. O sea, nosotros somos transformados nuevamente mediante el Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos tener al Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas, ¿sí? Porque aquel que llega a chocar con la gloria de Dios, jamás, jamás vuelve a ser igual, ¿sí? ¿Se recuerdan a Moisés? Moisés, desde cuando bajó del monte, él venía con el rostro resplandeciente, ¿sí? Más adelante en los escritos dicen que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Y si no mal recuerdo, anteriormente en la Biblia había dicho que Moisés había matado a un egipcio. Pero, ¿qué pasó en el ínterin de la historia? Moisés tuvo un impacto al conocer la gloria de Dios. Y eso lo hizo cambiar totalmente, lo renovó. Y por eso luego lo describe como el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, la gloria de Dios se nos es mostrada porque el Espíritu Santo nos prepara para eso, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien nos capacita para ver la gloria de Dios y es quien nos renueva. Y aquí el Espíritu Santo hace pongámosle así, una doble obra, ¿sí? La primera es de adentro hacia afuera y la segunda es de afuera hacia adentro. Vamos a ver de adentro hacia afuera. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Porque el Espíritu Santo nos da esa sed en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que nos pone en nuestra alma el querer buscarle, el querer anhelarle, el querer seguir sabiendo más de Él. Entonces empieza de adentro hacia afuera, de nuestra mente hacia afuera, ¿sí? Nos lleva a leer su palabra, ¿sí? A escuchar su evangelio, a adorarlo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo empieza a transformar nuestras vidas y empezamos a ser renovados por Él. Pero para seguir continuamente renovándonos, debemos de leer la palabra de Dios, porque es a través de la palabra, ¿sí?, en donde nosotros conocemos a Dios y es donde el Espíritu Santo revela su palabra hacia nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo empieza a vivificar su palabra dentro de nosotros, ¿sí? Y es allí en donde empezamos a tener ese cambio interno hacia afuera. Y es esto lo que el enemigo no quiere que hagamos. Esto lo dice 2 Corintios 4:4. Dice, el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, ¿sí?, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, entonces nosotros al leer el evangelio de Cristo Jesús, estamos viendo la imagen de Dios, pero el enemigo nos ha cegado y por eso decía este otro versículo, nosotros los que ya hemos sido como quitados del velo de los ojos, estamos como a rostro descubierto, viendo como en un espejo la gloria de Dios, la imagen de Dios, el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros estamos viendo.
Sí, porque el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Amén. Y de afuera, ¿y por qué es en ambas vías, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro? Porque el Espíritu porque el Espíritu realmente también tiene que trabajar de afuera hacia adentro, ¿sí? Mediante la verdad exaltadora de Cristo y de adentro hacia afuera, abrazando la verdad humilde, ¿sí? Si solo el Espíritu Santo obrara de afuera hacia adentro, presentando a nosotros, ¿sí?, a nuestras mentes la verdad exaltadora de Cristo, pero sin romper nuestro endurecido corazón y haciéndolo humilde, entonces la verdad sería despreciada y rechazada, porque estaríamos desechando la piedra del ángulo, ¿sí? Porque sin nosotros no tenemos cambio interno y solo se nos presenta la verdad exaltadora de Cristo Jesús, nosotros nunca jamás la tomaríamos. Por eso el Espíritu Santo obra de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿sí? Y si solo fuera de adentro hacia afuera, ¿sí?, si solo volviera humilde a nuestro duro corazón, sin poner frente a nuestras mentes la verdad exaltadora de Cristo, o sea, sin mostrarnos la otra parte, no habría un Cristo que abrazar y no tendría lugar a la adoración. Entonces, el Espíritu Santo obra en ambas vías, ¿sí? Él renueva nuestros corazones, renueva nuestras mentes, nos renueva a nosotros, ¿sí? Y al final de todo vamos a ser transfigurados, vamos a brillar como el sol en el reino de Dios, ¿sí? Ahora bien, el Espíritu Santo, viene y empieza a redarguir nuestras almas. Es esa voz que nosotros escuchamos internamente que nos dice que debemos de buscar de Él, que debemos de leer la Biblia. Y nuestra carne está en contra de eso. Es allí en donde entramos nosotros también en acción, ¿sí? Porque es mediante la fe en Cristo que nosotros creemos y que buscamos, ¿sí? Pero la fe sin obras es muerta. Entonces no podemos tener fe y no buscarle, no hacer nada para buscarle. Entonces nosotros debemos de buscarle a Él cuando el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos esa sensación de buscarle, de orar y todo eso, hagámoslo. Porque el Espíritu Santo de Dios nos quiere transformar, nos quiere renovar, quiere enseñarnos los secretos de su corazón. Pero eso solo va a suceder si nosotros dejamos que el Espíritu actúe dentro de nuestras vidas y en nuestras mentes, ¿sí? Llenemos nuestras mentes de su palabra. Llenemos nuestro corazón de la llenura de su Espíritu Santo. De esta manera, el Espíritu Santo empieza a renovar nuestras vidas. Y Él de afuera hacia adentro está trabajando, porque Él nos está presentando la verdad redentora de Cristo Jesús, su Evangelio, la imagen de Dios, ¿sí? Pero también está obrando entre nosotros, para que nosotros captemos eso que nos está presentando de manera exterior y lo abracemos en nuestro corazón y le adoremos, ¿sí? Entonces, en esta noche, eso es lo que quería transmitirles, dejarles en sus corazones. Busquemos el Espíritu Santo de Dios en intimidad, porque es Él el quien nos va a renovar. Es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a ser renovados. Y como a cara descubierta, en un espejo vamos a ver el reflejo de la gloria de Dios, porque Dios quiere mostrarse a su pueblo. Dios quiere mostrarse a nuestras vidas. Dios quiere enseñarte todas esas cosas maravillosas que están en Él. Pero nosotros debemos de dejar actuar al Espíritu Santo de Dios y también por medio de obras, buscándolo, orando y teniendo intimidad con Él. Y es así como vamos a darnos cuenta cómo empieza a renovarse nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y cómo empezamos a rechazar el pecado, cómo empezamos a rechazar la naturaleza pecaminosa. No por nuestras fuerzas,
porque somos débiles, pero Jesucristo, ¿sí?, nos hace fuertes en nuestras debilidades. El Espíritu Santo de Dios está aquí adentro de cada uno de nosotros. Dejemos pues que Él obre. Dejemos pues que Él obre. Él quiere obrar en nuestras vidas. Él quiere que nosotros abracemos su Espíritu Santo y que le demos la gloria y la honra a Él siempre. ¿Sí? Él quiere llevarnos a la perfección. Dice que Él, el que inició la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. O sea, Él va a perfeccionar su obra. Nosotros pues sigamos corriendo la buena carrera. Pongamos los ojos en el autor y en el consumador de la fe. No desfallezcamos en estos momentos. Y jóvenes, estamos más propensos a caer en tentaciones. Más ahora que tal vez puede que estemos ociosos en las casas. No dejemos que la mente ociosa no esté allí, porque eso es una cabida para el enemigo. La mente ociosa, el enemigo la empieza a llenar de muchos pensamientos malos y nuestra carne posteriormente obedece. ¿Sí? Si no llenemos nuestras mentes con la palabra de Dios, con el Evangelio de Dios y nuestros corazones con su Espíritu Santo. En esta noche vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Y vamos a inclinar nuestros rostros y decirle a Él: Señor Jesús, te damos muchísimas gracias en esta noche porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos enseñas que es a través de tu Espíritu Santo por el cual nosotros somos renovados. Es a través, Padre, de ti que nuestras mentes son cambiadas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder adorarte, a poder buscarte, a poder tener intimidad contigo, a poder buscar de tu palabra en estos momentos de cuarentena, en estos momentos tan complicados que está viviendo el mundo, Señor Jesús. Ayúdanos a no flaquear, a no caer en tentación. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor. Y Señor Jesús, nosotros también queremos disponer nuestros corazones y nuestras vidas en esta noche a adorarte, a buscarte, a ser más fervientes de búsqueda de tu palabra y de ti, Señor Jesús, porque queremos que la transformación por medio del Espíritu Santo, sí, que se hace a través de la fe en Cristo Jesús, sea en nuestras vidas. Dios, por favor, te lo pedimos con todo nuestro corazón, que tú llenes nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Y Padre, ayúdanos a leer tu palabra para que llenemos nuestras mentes de tu Evangelio y de tu palabra también en nuestros corazones. Así pues, tú redarguyes nuestras almas, nuestras vidas, y empecemos a apartarnos de la naturaleza pecaminosa, oh Dios. Padre Celestial, encomendamos a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, en esta transmisión. Bendice a sus familias, bendice los hogares de cada uno de mis hermanos, de los jóvenes y señoritas. Guárdalos y cúbrelos de cualquier enfermedad. Y Padre Celestial, que tu gloria caiga sobre nuestras vidas, Dios. Te damos la gloria y la honra por todo, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, esto sería pues todo por hoy. Que Dios esté siempre con ustedes, con nosotros, y busquemos de Él. Busquemos de Dios mientras pueda ser hallado, ¿sí? Las noticias cada vez se tornan más fuertes. Hay noticias sobre el nuevo orden mundial, hay noticias sobre catástrofes, hay noticias sobre cosas que están pasando en el cielo, sonidos extraños, avistamientos de luces y un montón de cosas en todo el mundo. Los pueden buscar en fuentes fidedignas, en fuentes noticieras fidedignas. Por favor, no vayan a estar tampoco siendo parte de la desinformación que circula por las redes sociales, sino vayan a fuentes con mucha credibilidad, ¿sí? Y se podrán dar cuenta de todo lo que se está viviendo a nivel mundial y que se ha incrementado en estos últimos
en este 2020 prácticamente. Entonces, tengamos siempre nuestras lámparas llenas, busquemos de Dios y que Dios siempre esté con nosotros y que la paz de Dios esté en nuestras vidas. Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden que los amamos en el amor de Cristo a cada uno de ustedes y le estamos pidiendo a Dios para que todo regrese a la normalidad y le damos gracias a Dios también porque su mano ha estado sobre Guatemala y sobre cada miembro de nuestra congregación. Gracias, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, que tengan una feliz noche. Bendiciones.